Seguramente la situación que estamos viviendo nos está empezando a afectar a todo el mundo. Seguramente tanto a ti como a mí lo que nos cuesta es precisamente el hecho de no salir a la calle, el hecho de con el tiempo que estaba haciendo no poder salir, a dar una vuelta, a hacer deporte, a estar con nuestros colegas o con nuestra pareja. Esto se puede volver una situación difícil y dirás, vale, esto ¿por qué me afecta? ¿Por qué me está afectando el no salir? Y sobre todo, si esto me afecta, ¿hay una forma de solucionarlo? Pues esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Pero antes de comenzar, quiero dejarte claro que lo que yo te voy a contar en el vídeo de hoy son algunas explicaciones, son algunos motivos y sobre todo algunas soluciones que te quiero plantear. Pero evidentemente esto no es la panacea porque depende mucho de cada persona y si esto es el caso, que las soluciones que yo te voy a plantear no son suficientes, te invito a que o bien me lo dejes en los comentarios o bien, por supuesto, me contactes por privado. Y sabes que a través de Instagram o del correo suelo responder siempre. Otra cosa, si este vídeo te gusta, de verdad, házmelo saber con esa manita arriba y, por supuesto, compartiéndolo, porque así llegamos a más personas y ayudamos lo máximo posible. Vale, todos en algún momento seguramente hemos necesitado un momento en soledad, un momento para estar tranquilamente nosotros mismos, haciendo cualquier cosa, leyendo un cómic, leyendo un libro o simplemente tumbados en el sofá sin hacer nada, un momento en solitario. Y eso es así, eso es algo completamente saludable, pero es algo muy distinto a lo que estamos viviendo. Esto que estamos viviendo no es un momento en soledad. Esto es un aislamiento generado por el estado de alarma que nos puede afectar psicológicamente. Y te preguntarás, vale, ¿por qué nos afecta el hecho de estar aislados? Seguramente has escuchado alguna vez que los seres humanos somos seres sociales. Y esto significa que como seres humanos de una misma especie que somos, necesitamos ese contacto con los demás, con tus colegas, con tu pareja, para estimularnos a nivel emocional. Esas cañitas en la terraza del bar cuando estás con tus colegas, o esa salida con tu pareja al cine, o ese encuentro con la familia todos reunidos, te aporta beneficios psicológicos por el mero hecho de realizar esas actividades. ¿Por qué? Porque te aporta algo a nivel cerebral que te estimula. Ya comenté en el otro vídeo, que te lo voy a dejar por aquí, a qué me refiero con esto, échale un vistazo porque además ahí te planteo una alternativa que puedes seguir. Pero como seres sociales que somos, cuando se nos retira este tipo de actividades empezamos a pasarlo un poco mal. Y te preguntarás, ¿por qué? Cuando la situación de aislamiento se prolonga en el tiempo, se empieza a acumular una sustancia química en el cerebro que lo que genera es un deterioro a nivel interno, es decir, que empezamos a sufrir las consecuencias propias de un trauma. Y esto se ha visto muchas veces, y seguramente lo habrás escuchado alguna vez, cuando en determinadas guerras a los prisioneros se les aislaba y comenzaban a vivir las secuelas de ese aislamiento, empezaban a pasarlo mal. Y luego, posteriormente, tenían síntomas propios de la depresión o del trastorno de estrés postraumático. Esto es algo muy parecido a lo que estamos viviendo, una situación de aislamiento que nos puede empezar a deteriorar nuestra salud psicológica por el mero hecho de estar aislados. Pero a eso tenemos que añadirle algo muy importante, y es que al no salir al exterior, al recibir menos exposición de la luz solar, nuestra salud psicológica se ve afectada. Y esto hay muchísimos estudios que han comprobado que la cantidad de horas que pasamos expuestos al sol se correlaciona muy positivamente con nuestro estado emocional. Es decir, más horas con la luz del sol, mejor estado psicológico. Y ahora no hace falta que yo te diga esto. Piensa, por ejemplo, cuando estás en una terracita con tus colegas en plena primavera, en verano no, porque hace mucho calor, tomando algo, charlando, lo bien que estás, mientras disfrutas, mientras hablas con los demás, o simplemente cuando sales a dar una vuelta con el sol que hace. A que se está bien, ¿verdad? Esta es una explicación más de por qué la luz del sol nos afecta muy positivamente en nuestro estado de ánimo. Y de hecho hay muchos estudios que han comprobado que, por ejemplo, los países nórdicos, al recibir menos exposición de luz solar, tienen mayores tasas de consumo de alcohol o de síntomas de depresión. Si te fijas, al final, el consumo de alcohol no deja de ser una estimulación que esas personas buscan al no recibir
otra estimulación, en este caso por la luz del sol o por el contacto social, porque claro, estos países evidentemente son países muy fríos donde los contactos sociales son menos reducidos que en países más mediterráneos. Vale, pero aparte de todo esto, ¿qué puede generar el aislamiento que estamos viviendo por el estado de alarma? En primer lugar, que estemos más agresivos, sobre todo con nuestros familiares o con nuestras parejas. En segundo lugar, que experimentemos reacciones fruto del miedo. Y en tercer lugar, que estemos más sensibles o más susceptibles a cualquier cambio en nuestro entorno, a cualquier noticia que vivamos, a cualquier noticia que escuchemos en las noticias o leamos por redes sociales, etcétera, etcétera. Que por cierto, si quieres saber un poquito más acerca del miedo, te voy a dejar por aquí unos vídeos que he estado haciendo estos días para que le eches un vistazo si no los has visto y ahí sepas un poco más a qué me refiero. El segundo aspecto que quiero comentarte es por qué esto nos afecta. Aunque ya lo he comentado anteriormente en el punto anterior, es importante que matice algo que no he comentado, y es que esa exposición a la luz solar lo que también nos aporta es una regulación en nuestros ciclos de sueño. Es decir, que si sabemos que estamos expuestos a esa luz durante determinados periodos de tiempo, a lo largo del día, cuando llega cierta hora, a lo largo de esta jornada que estamos viviendo, nos tenemos que ir a dormir. Y eso el cerebro lo interpreta. Ahora, sin embargo, al no estar expuestos de tal manera a esa luz solar, lo que vamos a poder ver afectado es ese sueño, es decir, que a lo mejor nos vayamos más tarde a dormir porque no tenemos sensación de sueño, o que luego nos cueste más levantarnos y por ello se ve afectado nuestro estado anímico. Por eso es importante algo que te voy a comentar luego, algo que te voy a comentar para que puedas remediar esto o ponerle las soluciones que te afecten lo menos posible. Y segundo, también el por qué nos afecta es porque al pasar menos tiempos expuestos a la luz solar, recibimos menos contacto con actividades gratificantes. Vale, ¿cómo lo solucionamos? Que estás esperando esto, ¿verdad? Antes de continuar, antes de ir a este punto, aprovecho para pedirte que si no estás suscrito al canal, te animo a hacerlo y por supuesto a compartir el vídeo. Estos vídeos son algo que estoy tratando de hacer para aportar la mayor cantidad de información posible por la crisis que estamos viviendo, pero si de alguna manera puedes ayudarme a compartir este contenido y a que llegue a más personas, de verdad, vamos a hacer de todo esto algo mucho más llevadero para todos. Con todo lo que he comentado, seguramente estés pensando que una de las posibles soluciones pueda ser buscar esa estimulación del sol. Pero claro, con eso no quiero que te vuelvas una persona que vaya a salir a la terraza buscando el sol como si fueras un girasol, porque evidentemente esto va a ser muy difícil. Evidentemente, si eres una persona que en su casa tiene una pedazo de ventana y de terraza enorme, pues va a ser mucho más fácil para ti. Pero no todas las personas vivimos en situaciones de ese estilo, no todas las personas tenemos una casa, por ejemplo, como la que tenga Cristiano Ronaldo, que con ese pedazo de jardín, pues evidentemente todo eso es más llevadero. Pero sí que hay algunas recomendaciones que podemos seguir para que esta situación sea lo más llevadera posible. Lo primero, tener en cuenta lo que he comentado hace nada referente al sueño. Es importante tener esto muy presente. ¿Por qué? Porque antes seguramente tú te acostarías a cierta hora, a las 11, a las 12, a la hora a la que te acuestes. Pero ahora quizás al no tener que ir a trabajar ni que estudiar, por ejemplo, a lo mejor no tenemos esa necesidad por acostarnos tan pronto. Pero si caemos en ese error, si caemos en ese peligro, puede afectarnos psicológicamente a lo largo del tiempo. Ni tú ni yo sabemos cuánto va a durar esto. Por lo tanto, es importante que podamos mantener ciertos horarios fijos a la hora de irnos a dormir. ¿Por qué? Porque así nuestro cerebro va a interpretar que la rutina sigue igual y que no estamos haciendo nada diferente, y que por lo tanto podamos ayudar a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro para mantener una salud psicológica positiva. También, aparte de esto, hemos comentado, vale, el aislamiento lo que genera es que a lo largo del tiempo nuestro estado psicológico se ve afectado. Empiezan a aparecer síntomas de un estado de ánimo bajo, se generen síntomas propios de un estrés postraumático porque estamos viviendo una situación estresante. Por lo tanto, todo esto afecta al número de situaciones y actividades que nos ayudan. Es decir, actividades placenteras. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tratar de recuperarlas o buscar alternativas. Por ejemplo, si tú antes eras una persona que se levantaba a cierta hora para ir a trabajar o para ir a estudiar,
Vale, tenías una rutina de estudio o de trabajo. Lo que tenemos que hacer es crear una rutina alternativa para la situación que estamos viviendo. Una jornada, por ejemplo, de ciertas horas donde vas a estudiar o vas a trabajar. A lo mejor no la puedes mantener como hacías antes, las 8 horas seguidas, por ejemplo, pero puedes tener ocupadas las mañanas, 4 horas, por ejemplo, en algo. Y luego introducir actividades que te estimulen. Por ejemplo, ver una serie, leer un libro, hacer deporte, lo que sea. Es decir, buscar esas actividades que antes tenías, pero que ahora tienes que hacer en casa. Y segundo punto, y esto creo que también te interesará, el tema del contacto social. Evidentemente, esto no lo vamos a tener porque no podemos estar con otras personas, salvo con las personas con las que estamos en casa. Pero sí que podemos aprovechar para con esas personas cuidar esas relaciones. Hacer cosas con esas personas, jugar a algo, ver una peli juntos, comentar algo y, por supuesto, tener espacios libres de no hablar de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque si ocupáis ese tiempo hablando de eso, os va a afectar a la larga. Si estáis 3 horas hablando de ya sabes qué, os va a afectar. Por lo tanto, tener ciertas horas a lo largo del día con una única norma, que no se puede hablar del monotema. Podéis hablar de cualquier otra cosa, pero del monotema. Y por supuesto, para tema de amigos y parejas, si no estáis viendo a estas personas, cosa que evidentemente se hace difícil, es importante que busquéis espacios y formas para hacerlo. Hay videollamadas, hay actividades que podéis hacer, por ejemplo, juegos online a los que podáis jugar todos juntos y de esa forma buscar la estimulación de otra forma, una forma a la que nos tenemos que adaptar dada la situación que estamos viviendo. Bueno, Psicothinker, lo vamos a dejar por aquí. Ha sido un vídeo que creo que es interesante que grabemos y que comentemos todo esto porque de alguna manera pues se puede hacer la situación un poquito difícil de gestionar. Me parece una idea positiva que hagamos estos vídeos, que me comentáis, por ejemplo, las ideas que se os hayan ocurrido a lo largo del vídeo de lo que he ido proponiendo, a ver qué sacáis vosotros, qué ideáis vosotros, y de esta forma en futuros vídeos podemos ir desarrollándolo o plantear alternativas a esto. Me despido por aquí, te dejo, por cierto, un vídeo por aquí si quieres verlo. Si quieres pasar un rato entretenido, te voy a dejar este análisis que hice hace poco y que yo creo que te puede resultar divertido. Si, por ejemplo, quieres pasar un rato escuchando algo de música y la reacción a ello, te lo voy a dejar por aquí también. Y si eres nuevo, te dejo en el otro lado que saldrá ahora el canal para que te suscribas. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.